Esta mañana, otro día gélido amanece para millones de personas en el centro de Francia. Algo ha cambiado en Francia. Algo que todo el mundo puede sentir, una leve vibración en el aire, pero que nadie puede explicar por completo. En un periodo increíblemente corto, Francia ha presenciado fenómenos aterradores, enormes sumideros que atraviesan la tierra, formas colosales que aparecen en el cielo, estructuras misteriosas que surgen de los océanos y desastres tan inusuales que incluso los científicos en sus laboratorios de vanguardia admiten no tener un marco de referencia para interpretarlos. Estos eventos no son aleatorios. Resuenan como el eco de antiguas profecías, advertencias pronunciadas por el propio Jesús sobre las señales que aparecerían justo antes de su regreso. Mientras la tierra tiembla y los cielos rugen, debemos prestar más atención. Antes de comenzar nuestro análisis, los invitamos a dar me gusta, comentar y suscribirse para apoyarnos mientras descubrimos la verdad que se despliega ante nuestros ojos. La Provenza siempre ha sido sinónimo de sol radiante y playas doradas. Pero hoy, el suelo bajo este paraíso familiar comienza a comportarse como una criatura viviente atormentada. Sin previo aviso, inmensos socavones se abren en la tierra, engullendo calles enteras, coches y casas de campo en un único y terrible suspiro. Lo que parece una destrucción repentina en la superficie suele ir precedido de señales mucho más inquietantes, un suelo tembloroso, terrazas de piedra que vibran imperceptiblemente y ecos tenues y cavernosos que se elevan desde los cimientos de las casas. Las imágenes captadas por los residentes muestran grietas formándose en líneas lentas y deliberadas, casi como si la tierra estuviera siendo desgarrada por una fuerza invisible y titánica. Para muchos de los que presencian estas escenas, el primer pensamiento proviene directamente del libro de los Números, capítulo 16, cuando las Escrituras describen el momento en que la tierra abrió su boca en señal de juicio. Los geólogos se esfuerzan por explicar la velocidad de estos derrumbes. El subsuelo calizo de Provenza siempre ha sido poroso, pero la velocidad a la que se disuelve se ha acelerado sin precedentes históricos. Los niveles de agua subterránea descienden inesperadamente, a veces en minutos. Barrios enteros escuchan extraños gemidos subterráneos por la noche. Incluso los animales intuyen que algo anda mal. Los perros se niegan a cruzar ciertos jardines. Los pájaros abandonan repentinamente sus nidos, como si instintivamente percibieran la inestabilidad del suelo bajo sus pies. Para los observadores proféticos, no se trata de coincidencias. Es la tierra respondiendo a la corrupción espiritual. Haciendo eco de Romanos 8 y 22, que dice, toda la creación gime a una, con dolores de parto hasta este día. Pero los temblores no se detuvieron ahí. Un socavón que se abrió cerca de una tranquila zona boscosa en Turena reveló algo que ningún científico esperaba, una placa de piedra parcialmente enterrada, grabada con símbolos antiguos que se asemejan a la escritura semítica temprana. Tras la limpieza, los investigadores identificaron repetidas referencias, el que ha de venir, así como una inscripción que advertía que, cuando la tierra se rompa, el tiempo se acercará. Los eruditos no pueden explicar cómo se pudo encontrar una placa así bajo suelo francés mucho antes de cualquier asentamiento registrado. Sin embargo, los intérpretes proféticos ven este descubrimiento como una señal divina, revelada precisamente por el colapso de la tierra. Mientras tanto, otros sucesos extraños han surgido en torno a estas anomalías geológicas. Los residentes de Gordes informaron haber visto una luz azulada que se elevaba desde un sumidero recién formado al anochecer, brillando tenuemente durante varios minutos antes de desvanecerse. Las imágenes de drones tomadas a la mañana siguiente no mostraron ningún equipo, ninguna maquinaria, nada que pudiera explicar la luminiscencia. En Carcasona, varios testigos afirmaron haber escuchado un sonido profundo, similar a una bocina, momentos antes de la formación de un gran sumidero, similar a las misteriosas trompetas del cielo que se escuchan en otras regiones. Ya sean naturales o sobrenaturales, estos patrones parecen estar volviéndose más sincronizados, más intencionales. Y entonces surge la pregunta, una pregunta que ya no se puede ignorar. ¿Es el derrumbe del suelo simplemente una inestabilidad geológica o revela algo más profundo, algo divino? Los sumideros de Provenza se han convertido en algo más que desastres naturales. Son señales, advertencias susurradas a través de la tierra de que los cimientos de la tierra, tanto físicos como espirituales, se están desmoronando. Muchos ahora creen que el suelo no solo se está derrumbando. Está hablando. Al principio, la gente pensó que era solo otra formación de nubes inusual. Francia ha visto su cuota de cielos extraños.
Pero lo que apareció sobre varias ciudades francesas en los últimos meses no se parecía en nada a lo que produce la naturaleza. Los informes comenzaron con un solo anillo en el interior de la Provenza. Un círculo oscuro perfecto, suspendido en lo alto del desierto rocoso, inmóvil, inmune al viento. En cuestión de horas, anillos similares aparecieron en los Alpes franceses, el suroeste de Francia y partes del Macizo Central. Eran enormes, pero sus bordes eran tan nítidos, tan impecablemente simétricos, que los meteorólogos se negaron a clasificarlos como nubes. Vistos desde tierra, parecían silenciosos y distantes. Pero los pilotos de aerolíneas que volaban cerca informaron de algo mucho más inquietante. A medida que sus aviones se acercaban a los anillos flotantes, los instrumentos de la cabina parpadeaban, las señales de comunicación se distorsionaban y los sistemas de navegación experimentaban fallos impredecibles. Un piloto de aerolínea lo describió como pasar bajo una cúpula invisible donde la electricidad se comportaba como si fuera succionada hacia arriba. Otro testificó anónimamente que un zumbido bajo, rítmico, casi intencionado, vibraba a través de la cabina. Las autoridades aeronáuticas, incapaces de explicar el fenómeno, restringieron discretamente las rutas de vuelo sin hacer públicas las verdaderas preocupaciones que suscitaban la decisión. Grabaciones de testigos presenciales revelan un comportamiento aún más extraño. En varios vídeos, los anillos no giran caóticamente como el humo, sino con un movimiento lento y deliberado, como si respondieran a algo más allá de las fuerzas atmosféricas. En un vídeo de la región de Beauce, dos anillos se superponen brevemente antes de separarse de nuevo, creando la ilusión de una abertura, como una puerta que se forma en las nubes. Algunos observadores insistieron en haber visto una luz brillando a través del centro, pulsando como si algo al otro lado intentara abrirse paso. Para los creyentes familiarizados con las Escrituras, estos acontecimientos provocaron un reconocimiento inmediato. Jesús advirtió en Lucas 9 y 11 que en los últimos días habría escenas aterradoras y grandes señales en los cielos. Estos anillos, increíblemente precisos, que perturbaban las aeronaves y estaban sincronizados en diferentes regiones, encajan perfectamente con esa descripción. Los maestros proféticos comenzaron a conectar el fenómeno con los movimientos angelicales descritos en Daniel y Apocalipsis, donde las batallas en el reino espiritual se manifiestan mediante perturbaciones en el cielo. Otros tenían una interpretación diferente, portales. La idea, antes marginal, se extendió rápidamente después de que un anillo sobre los Pirineos pareciera expandirse y contraerse a intervalos regulares, como una abertura para respirar. Los científicos lo descartan como una ilusión óptica causada por la fluctuación de los niveles de humedad. Pero quienes lo presenciaron de primera mano no están de acuerdo. Describieron una presencia, una pesadez en el aire, como si el cielo mismo se estirara para abrirse. El miedo no es simplemente que algo aparezca sobre nosotros. Es que algo nos está observando. Y, sin embargo, a pesar de la inquietud, una pregunta más profunda ronda la mente de millones. ¿Son estos anillos advertencias, anuncios, señales de que el mundo invisible se acerca cada vez más al visible? Si el cielo comienza a moverse de maneras predichas hace mucho tiempo, entonces lo que viene a continuación podría sacudir al país aún más que la apertura de la tierra. Quédense con nosotros para saber más. Porque lo que se ha descubierto bajo el océano podría ser la señal más impactante hasta la fecha. Mucho antes de que se abrieran los sumideros y aparecieran extraños anillos en los cielos franceses, otro misterio ya había comenzado a desvelarse muy por debajo de la superficie del océano. Comenzó discretamente, con solo datos de una serie de escaneos cartográficos de aguas profundas frente a la costa francesa. Al principio, los analistas asumieron que los patrones distintivos eran anomalías técnicas, líneas rectas donde la naturaleza debería haber dibujado curvas y ángulos agudos donde la erosión debería haber suavizado todo hasta convertirlo en caos. Pero a medida que se repetían los escaneos, las mismas formas imposibles seguían emergiendo. Lo que yacía bajo el lecho marino no era aleatorio. Estaba estructurado. Las imágenes de sonar revelaron enormes formaciones geométricas enterradas bajo capas de sedimento, rectángulos enormes, imponentes formas verticales y arcos grandiosos dispuestos con deliberada precisión. Una formación tenía casi la longitud de un rascacielos moderno. Otra parecía una enorme cámara con paredes interiores simétricas, intacta durante lo que podrían ser miles de años. Los geólogos marinos admitieron en privado que estas formas eran arquitectónicas, no geológicas. Lo que más asombró a los investigadores fue la escala.
No se trataba de ruinas de simples chozas de piedra ni de asentamientos costeros primitivos. Se trataba de megaestructuras, diseños que requerían conocimientos de matemáticas, ingeniería y herramientas que no deberían haber existido en la época en que supuestamente se construyeron. Y, sin embargo, cuanto más profundos eran los escaneos, más definidas se volvían las estructuras, como si el océano las hubiera preservado hasta el momento señalado. Para los intérpretes proféticos, la conexión fue instantánea. Génesis 6:4 describe un mundo antes del diluvio. En aquellos días había gigantes en la tierra, hombres poderosos de renombre, una civilización formada bajo la influencia de los Nefilim. Seres poderosos que corrompieron toda carne, Génesis 6 y 12, y remodelaron el mundo de maneras que la humanidad nunca estuvo destinada a emular. Muchos ahora creen que estas estructuras submarinas son vestigios de esa era prohibida, selladas bajo las aguas crecientes cuando el juicio cayó sobre el mundo antiguo. Tal como lo describe Génesis 7 y 11, todas las fuentes del gran abismo brotaron. La idea ya no se descarta como mera fantasía. Demasiadas anomalías convergen, la precisión de los ángulos, la profundidad a la que se encuentran las formaciones, la uniformidad a lo largo de kilómetros del lecho marino. Aún más inquietante, las imágenes infrarrojas han detectado bolsas de aire o gas atrapadas en algunas cámaras, lo que sugiere que alguna vez fueron espacios huecos y funcionales, no masas aleatorias de piedra. La profecía bíblica añade otro nivel de significado. Apocalipsis 8 y 13 afirma que en los últimos días, el mar entregó los muertos que había en él, lo que implica que los océanos algún día liberarían lo que habían ocultado. Muchos creen que ese momento podría haber llegado. A medida que el lecho oceánico se desplaza bajo la presión de las fuerzas tectónicas, las tormentas y las corrientes climáticas, las profundidades están revelando lentamente fragmentos de un mundo destruido hace mucho tiempo por su corrupción. La pregunta ya no es si hay algo bajo las olas. La pregunta es por qué estas estructuras están resurgiendo ahora, justo cuando la tierra, los cielos y las naciones mismas tiemblan. Si estas megaestructuras pertenecen realmente a una era antediluviana, su reaparición podría indicar que las fronteras entre el pasado y el futuro, el juicio y el cumplimiento, están comenzando a converger una vez más. Durante años, las luces extrañas y los fenómenos atmosféricos se descartaron como juegos de luz solar o distorsiones de la cámara. Pero lo que ha comenzado a aparecer en varias regiones de Francia ha cruzado un umbral que incluso los escépticos encuentran difícil de ignorar. Estos no son destellos aleatorios de luz ni reflejos flotantes. Son formas, figuras humanas luminosas que se mueven intencionalmente a través de capas de nubes, como si llevaran a cabo misiones invisibles para los ojos humanos. Las imágenes de los Vosgos muestran una figura radiante descendiendo a través de un frente de tormenta, deteniéndose en el aire y luego desapareciendo cuando un rayo cae detrás de ella. En el interior de la Provenza, los testigos capturaron una figura imponente rodeada de un halo dorado pálido, sus alas tenues pero innegablemente visibles mientras se elevaba horizontalmente por el cielo. En los Alpes franceses, varios excursionistas filmaron dos formas luminosas que se elevaban sobre la cresta de una montaña al amanecer, moviéndose en patrones sincronizados imposibles para drones o aviones. Las reacciones recuerdan a encuentros bíblicos. Cuando Daniel vio un ser angelical, escribió: «Me quedé sin fuerzas y caí en un profundo sueño con el rostro en tierra», Daniel 10, 8-9. Esa misma reacción temblorosa resuena hoy. Los testigos caen de rodillas, abrumados por una fuerza indescriptible. Otros sienten un miedo inexplicable, como si percibieran la presencia de algo sagrado y aterrador. Apocalipsis 14 describe ángeles volando por el aire, proclamando mensajes a las naciones. Muchos creen que estos avistamientos modernos reflejan esa misma imagen, como si las advertencias comenzaran de nuevo. Otros eventos inusuales se han agrupado en torno a estas manifestaciones. En Normandía, varios testigos filmaron una estela radiante que salía del océano, dejando tras de sí una espiral perfecta de niebla iluminada. La formación reflejaba las descripciones de las visiones de Ezequiel, donde el profeta habló de ruedas dentro de ruedas, que brillaban como el berilo, Ezequiel 1 y 16. Algunos creen que estas espirales son señales de ascenso o descenso angelical, breves aperturas al reino invisible. En conjunto, estas señales llevan a muchos creyentes a una sola conclusión: no son coincidencias. Son mensajes, advertencias transmitidas por seres celestiales que preparan al mundo para lo que las Escrituras llaman el día grande y terrible del Señor, Joel 2 y 31. Se está produciendo un cambio.
El velo entre lo visible y lo invisible se está desvaneciendo. Y a medida que el mundo se oscurece, la actividad en los cielos se intensifica, como si el reino celestial estuviera indicando que el tiempo es más corto de lo que creemos. Antes de continuar, asegúrate de darle a me gusta, comentar y suscribirte para no perderte la próxima revelación. Esto es solo el comienzo. En toda Francia, la naturaleza ha comenzado a comportarse con una intensidad y un ritmo que parecen casi orquestados. No se trata de fenómenos meteorológicos aislados, sino de desastres estratificados que se desarrollan rápidamente, como si la creación misma hubiera entrado en un estado de convulsión. Meteorólogos, cazadores de tormentas experimentados y residentes de larga data coinciden. El país está presenciando desastres sin precedentes en la historia reciente. Comenzó con tornados gemelos, dos embudos idénticos que descendían simultáneamente de una oscura pared de nubes giratorias. Los tornados gemelos son poco comunes, pero estos se desplazaban con una sincronicidad inquietante, trazando trayectorias paralelas a través de tierras de cultivo antes de enroscarse uno alrededor del otro como una cuerda de juicio. Las imágenes satelitales mostraron que su rotación comenzó exactamente al mismo tiempo, como si se hubiera desencadenado desde arriba en lugar de haberse formado por fuerzas atmosféricas caóticas. Los sobrevivientes describieron un sonido de metal al rasgarse mezclado con un grito humano, seguido de una calma inquietante que se apoderó de la región. Luego vinieron las columnas oceánicas a lo largo de partes de la costa atlántica. Enormes trombas marinas se alzaban del mar, imponentes espirales verticales que se extendían desde la superficie hasta las nubes como pilares que conectaban la tierra con el cielo. Los marineros habían visto trombas marinas antes, pero nunca estructuras tan altas, tan anchas ni tan estables. Algunas permanecieron erguidas durante casi 20 minutos, brillando tenuemente al refractarse la luz del sol a través de la niebla arremolinada. Para muchos, parecía como si el mar mismo se estuviera elevando por orden divina. Mientras que las zonas costeras se enfrentaron a estos fenómenos acuáticos, las regiones central y norte se vieron sorprendidas por ventiscas tempranas. Estas tormentas llegaron semanas antes de lo previsto para la temporada, sepultando pueblos bajo ventiscas más altas que los vehículos. Las temperaturas se desplomaron, dejando a miles de personas varadas en un velo blanco que se movía tan rápido que las autoridades no tuvieron tiempo de emitir advertencias. La velocidad y la ferocidad de las tormentas recordaron a los eruditos bíblicos Job 37, 6, donde Dios ordena que la nieve caiga sobre la tierra como señal de su autoridad. La temporada de incendios forestales se intensificó simultáneamente. Regiones ya agotadas por años de sequía observaron con impotencia cómo los bosques secos se convertían en muros de llamas. Los incendios se desplazaron de forma impredecible, saltando sobre ríos y cortafuegos, alimentados por vientos que cambiaban de dirección sin previo aviso. Paisajes enteros quedaron reducidos a brasas humeantes. Para muchos, la devastación recordó los juicios por fuego descritos en el Antiguo Testamento, donde el fuego a menudo significaba intervención divina. Pero quizás el acontecimiento más sorprendente fue el regreso de las langostas. En regiones ya devastadas por la sequía, enormes enjambres oscurecieron los cielos. Devoraron cosechas, despojaron árboles y descendieron sobre las ciudades con el hambre implacable descrita en 1 Reyes 17-18 cuando Elías profetizó hambruna y sequía sobre la tierra. Plagas de langostas de esta magnitud no se habían registrado en generaciones. Sin embargo, ahora aparecían en múltiples regiones a la vez, como convocadas. En conjunto, estos desastres representan más que simples anomalías climáticas. Se asemejan a los dolores de parto que Jesús describió en Mateo 24 cuando advirtió que los desastres naturales se multiplicarían antes de su regreso. Cada evento golpea con mayor fuerza, con intervalos más cortos y un impacto más profundo. Los tornados se duplican en número. Los mares se elevan en el aire. La nieve llega demasiado pronto. Los incendios arden con más fuerza y aparecen plagas sin precedentes. La creación no solo reacciona. Se sacude violentamente, como si intentara despertar a una nación que ha ignorado demasiadas advertencias. Y con cada tormenta, cada llama, cada terremoto, el patrón se vuelve más claro. Algo profético se está gestando en todo el país. En el oeste de Francia, algo antiguo e inquieto ha comenzado a agitarse bajo la superficie. Un movimiento lento y poderoso que ha captado la atención tanto de geólogos como de observadores proféticos. No se trata de un solo terremoto, ni de un temblor aislado,
ni de un evento aislado. Es una secuencia, un ritmo, un pulso. Y en el centro de todo ello se encuentran los volcanes de Auvernia. Durante meses, el suelo sobre los antiguos volcanes ha estado ascendiendo y descendiendo siguiendo un patrón que los investigadores describen discretamente como un latido volcánico. Las cámaras térmicas revelan señales de calor cambiantes, mientras que los sensores GPS registran una sutil elevación en la caldera, a veces de varios centímetros en tan solo unos días. Una subida por aquí, una caída repentina por allá, como si la Tierra misma respirara. Estas fluctuaciones no siguen los ciclos predecibles en los que confían los científicos. En cambio, parecen erráticas, casi reactivas, como el eco de una fuerza invisible que empuja desde abajo. Entonces llegaron los terremotos. Las Cevenas temblaron primero, con pequeños temblores apenas perceptibles. Pero en cuestión de horas, le siguió el Ardèche. Las montañas del Jura, la región de las Cauces y partes del Macizo Central comenzaron a registrar terremoto tras terremoto, formando un corredor de actividad sísmica que se extendía a través de las fronteras regionales como una falla geológica que despierta de un largo letargo. Lo que desconcertó a los expertos no fue la magnitud, sino la sincronización. Los terremotos no se produjeron al azar. Se produjeron en oleadas, con minutos de diferencia, como si se respondieran entre sí a lo largo de cientos de kilómetros. Algunos temblores produjeron efectos extraños, aire brillante sobre las crestas, bandadas repentinas de pájaros que abandonaban los bosques e informes de sonidos profundos, resonantes y de baja frecuencia, casi como el crujido del metal bajo presión. Los pastores de zonas remotas afirman que el suelo tembló bajo sus botas antes de que se registrara ninguna alerta sísmica oficial. Estas historias, aunque no verificadas, son cada vez más numerosas como para ignorarlas. Para muchos que ven los acontecimientos mundiales a través de la lente de la profecía, el patrón es claro. Hebreos 12 y 26 declara: una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. No metafóricamente, ni simbólicamente, sino literalmente. El terremoto se describe como un acto divino que marca una transición, una reorganización, una advertencia. Y cuando ese terremoto comienza en una nación que ya experimenta fracturas morales, colapso político y conmoción ambiental, es difícil no ver significado en los movimientos del terreno. Los volcanes de Auvernia, considerados durante mucho tiempo una de las estructuras naturales más poderosas de Francia, se alzan ahora como un centinela silencioso en el corazón del país. Sus cámaras se mueven, su magma asciende, su presión aumenta. Los científicos insisten en que no hay una erupción inminente. Sin embargo, a puerta cerrada, su lenguaje se vuelve cauteloso. Palabras como inusual, acelerado y sin precedentes aparecen con mayor frecuencia en documentos internos. Aún más misteriosos son los informes de excursionistas que afirman haber visto fisuras brillantes en zonas remotas, finas grietas que emiten una tenue luz roja antes de desvanecerse. Los funcionarios del parque atribuyen esto a ilusiones ópticas o reflejos del atardecer, pero quienes lo presenciaron juran que el resplandor provenía de la Tierra misma. Ya sea natural o sobrenatural, el terremoto en el oeste de Francia se ha vuelto imposible de ignorar. La Tierra habla, y su mensaje se hace más fuerte con cada temblor. Y si la Tierra ya está temblando, lo que suceda después podría sacudir al país aún más. Quédense con nosotros. La parte 7 revela un colapso no de la Tierra, sino de los cimientos mismos de Francia. Mientras la Tierra tiembla bajo Francia, las estructuras internas del país, políticas, económicas y morales, se derrumban de maneras que parecen inquietantemente sincronizadas con la profecía bíblica. Lo que una vez pareció inquebrantable ahora muestra fracturas tan profundas que incluso los analistas más experimentados admiten que el sistema está entrando en territorio inexplorado en la historia moderna. El gobierno francés, considerado durante mucho tiempo la fuerza estabilizadora del país, se ha enfrentado a repetidos estancamientos. Las agencias que gestionan todo, desde la seguridad nacional hasta la ayuda alimentaria, se han paralizado, dejando a millones en el limbo. Ministerios enteros están paralizados, incapaces de funcionar, mientras que familias que dependen de estos sistemas se encuentran repentinamente sin apoyo. Esta parálisis se está extendiendo a la economía, amplificando la inestabilidad cada día que pasa. Luego vino el desplome del mercado, brutal, repentino y de impacto global. Las acciones se desplomaron en cuestión de horas, borrando décadas de aparente progreso financiero. Los bancos impusieron restricciones de emergencia.
Las grandes corporaciones llevaron a cabo despidos masivos, lo que provocó una conmoción en industrias que se consideraban demasiado grandes para quebrar. Las pequeñas empresas, ya debilitadas por años de turbulencia, comenzaron a cerrar a un ritmo alarmante. Los economistas compararon la recesión con crisis pasadas, pero ninguna se había desarrollado con tanta velocidad y ferocidad. Los eruditos bíblicos inmediatamente señalaron Apocalipsis 18, donde la caída de Babilonia, el gran imperio comercial, ocurre en una hora. La profecía habla de comerciantes llorando, el colapso del comercio y naciones observando con asombro cómo un poder se desmorona inesperadamente. Para muchos cristianos, los paralelismos entre esta antigua advertencia y la crisis financiera moderna de Francia son ineludibles. Sin embargo, la crisis se extiende mucho más allá del dinero. Las protestas estallan en las principales ciudades, alimentadas por la división política, el malestar social y una creciente desconfianza hacia los líderes. Barrios que antes eran conocidos por su tranquilidad ahora resuenan con consignas, enfrentamientos y tensiones crecientes. La brecha ideológica se amplía, dividiendo comunidades, familias e incluso iglesias. La verdad misma se está convirtiendo en un campo de batalla. Esta confusión refleja Isaías 5 y 20, que advierte de un tiempo en el que la gente llamará al mal bien y al bien mal, una completa inversión de la claridad moral. Esta profecía se está cumpliendo en tiempo real a medida que la sociedad adopta ideas antes impensables, al tiempo que rechaza los principios eternos de justicia, identidad y verdad. En medio del caos, surge un nuevo ídolo, la tecnología. Lo que antes era una herramienta se ha convertido en un amo. Los dispositivos ahora moldean el comportamiento humano, reescriben las normas sociales y dictan lo que las personas ven, creen y valoran. La inteligencia artificial, la vigilancia digital y las realidades virtuales prometen iluminación, pero a menudo generan distorsión. Muchos han advertido que esta dependencia tecnológica refleja profecías del fin de los tiempos que describen un mundo cautivado por un sistema que controla la compra, la venta y la identidad misma. En conjunto, estas señales no pintan un panorama de inestabilidad temporal. Revelan una nación que experimenta tanto conmociones externas como colapso interno, colapso económico, inversión moral y seducción tecnológica, formando una tríada que corresponde a lo que las escrituras han predicho para los últimos días. Francia no está simplemente experimentando una crisis. Está viviendo una profecía. Mientras Francia lidia con socavones, señales en el cielo, revelaciones submarinas y agitación nacional, un último fenómeno ha comenzado a captar la atención de millones, el sonido de trompetas que resuena en el cielo. No son los lejanos estruendos de truenos, ni el rugido de aviones, ni el estruendo de maquinaria industrial en el aire. Son sonidos distintivos, resonantes, prolongados, metálicos e inquietantes que recorren pueblos y campos sin una fuente identificable. Los informes se extienden desde la costa atlántica hasta el noreste. En Picardía, barrios enteros se sintieron abrumados por un sonido grave, similar a una bocina, que vibró en el aire durante casi 2 minutos. En el suroeste de Francia, familias filmaron una serie de sonidos similares a trompetas que subían y bajaban como una sirena antiaérea desde el cielo. En Bretaña, los excursionistas se quedaron paralizados cuando un sonido similar a un enorme sofá resonó por las montañas, dispersando a las aves en todas direcciones. Las autoridades ofrecen explicaciones: presión atmosférica, bocinas lejanas de trenes, movimiento del suelo, pero ninguna explica la consistencia, el tono ni el impacto emocional. Los testigos describen no solo escuchar el sonido, sino sentirlo en lo profundo del pecho, como si algo invisible los llamara. Lo que hace que estos fenómenos sean aún más impactantes es su sincronización. En varios casos, los sonidos de las trompetas ocurrieron momentos antes o después de otros eventos extraños. Un sonido escuchado en la región de Limousin fue seguido por una repentina columna de luz que se elevaba desde el horizonte. Un sonido registrado en las Cevenas precedió a un terremoto de magnitud 4.2 en menos de un minuto. Y en Provenza, los residentes cerca de un sumidero reportaron una leve vibración similar a una trompeta la noche antes de que se abriera el suelo. Para los creyentes, el significado es inequívoco. 1 Tesalonicenses 4 y 16 describe el regreso de Jesús como anunciado, con la trompeta de Dios. En Apocalipsis 8 a 9, los sonidos de trompeta señalan los juicios divinos y el desarrollo del plan final de Dios para la tierra. A lo largo de las Escrituras, las trompetas representan advertencia, preparación y transición, momentos en los que el cielo interrumpe la historia humana.
Para los observadores proféticos, los toques de trompeta no son aleatorios. Son parte de un patrón creciente. La tierra tiembla. Los cielos forman señales. El mar revela secretos enterrados durante mucho tiempo. Las naciones tiemblan bajo la presión política y económica. Y ahora, la atmósfera misma parece declarar que se acerca un evento mayor, uno que sacudirá no solo a Francia, sino al mundo entero. Ya sean naturales o sobrenaturales, estos toques de trompeta obligan a millones a preguntarse lo mismo: ¿estamos escuchando los primeros ecos de la trompeta final? A medida que los desastres se multiplican, las señales convergen, la creación gime con más fuerza cada mes, la sensación de urgencia crece. Personas de todo el país sienten que el mundo está cambiando, acelerándose hacia algo sin precedentes. Las advertencias están por todas partes, entretejidas en el cielo, el mar, la tierra y el corazón humano. No estamos observando anomalías aisladas. Estamos presenciando la alineación de señales proféticas pronunciadas hace miles de años. Antes de continuar este viaje hacia los misterios que se están revelando, asegúrate de darle a me gusta, comentar y suscribirte. Gracias por ver. Más revelaciones están en camino. Y vientos glaciales se mueven de maneras que los expertos no podrían explicar. Poco después, se vieron altos pilares negros inmóviles en el cielo, como si hubieran sido colocados allí intencionalmente. Una espiral luminosa se abrió en las nubes, con forma de puerta. Y en lo profundo de las montañas de Cantal, los exploradores descubrieron un antiguo cofre sellado que contenía una pequeña corona y jarras rituales sin precedentes en la historia de Francia. Con la llegada conjunta de todas estas señales, muchos se preguntan ahora: ¿podría ser esto lo que Jesús dijo que sucedería antes de su regreso? Antes de sumergirse en el tema, no olviden darle a me gusta, comentar y suscribirse. Su apoyo ayudará a que este mensaje llegue a quienes necesitan verlo. Justo después de las fiestas, el clima cambió mucho más rápido de lo esperado. Al principio, solo nevó ligeramente en vecindarios y carreteras. Nada inusual para el comienzo del invierno. Pero en poco tiempo, todo cambió. La nieve se convirtió en granizo, golpeando el suelo con fuerza, y luego la temperatura bajó tan rápidamente que las carreteras se congelaron casi al instante. Los autos comenzaron a derrapar, el tráfico se detuvo y más de 50 millones de personas se vieron afectadas mientras las carreteras y los aeropuertos luchaban por mantener el ritmo. Los meteorólogos dicen que la tormenta no se comportó como un sistema invernal normal. En el radar, la tormenta se movía en direcciones que no coincidían con ninguna de las trayectorias previstas. Cambió de forma, se fortaleció en zonas sin humedad y actuó de maneras que los modelos no podían. Para explicarlo, un meteorólogo dijo: la tormenta no seguía ninguna de nuestras predicciones. Parecía actuar por sí sola. Para muchos, este extraño cambio les recordó Romanos 8 y 22, que dice que la creación gime, no dramáticamente, sino con pequeños movimientos inusuales, como si la naturaleza reaccionara antes de que algo mayor suceda. Nadie afirmó que la tormenta demostrara nada, pero el momento y el extraño comportamiento dieron que pensar a muchos. Y si una tormenta puede cambiar tan repentinamente, los fenómenos que le siguieron preocuparán aún más a todo el país. Continúe leyendo. La historia aún no termina. Apenas unos días después del extraño clima festivo, apareció otro fenómeno, esta vez en el cielo, y rápidamente se viralizó en redes sociales porque nadie había presenciado algo así. Temprano en la mañana, los habitantes de la costa levantaron la vista y vieron formas oscuras flotando sobre el horizonte. Al principio, parecían sombras o nubes largas. Pero al salir el sol, las formas se definieron, altas columnas negras suspendidas en el aire. Sin embargo, lo que asombró a la gente no fue solo la forma, sino el movimiento. En lugar de flotar con el viento como nubes normales, las columnas negras comenzaron a girar en círculos perfectos. Decenas de columnas negras se movían juntas, manteniendo cada una distancia precisa de la otra, formando un círculo gigante en el cielo. Se movían en absoluto silencio, sin temblar ni tambalearse, como si estuvieran sujetas a una pista invisible. Quienes grabaron el vídeo dijeron que los objetos no se comportaban como drones ni nada artificial. Los drones se tambalean. Los aviones hacían ruido, pero las columnas permanecían erguidas, se movían con suavidad y giraban con precisión. Un testigo dijo:
parece que alguien las instaló y pulsó el botón de reproducción. Cuando las autoridades revisaron el sistema de radar, no apareció nada. El control de tráfico aéreo también confirmó que no había aviones en la zona. Las cámaras térmicas no mostraron calor, lo que significa que las columnas no irradiaban calor como los motores o el metal sólido. Parecían estar en el cielo, pero al mismo tiempo, no formaban parte del entorno físico. Los meteorólogos intentaron encontrar explicaciones. Quizás oscuridad, quizás una inversión térmica, quizás una rara formación de nubes, pero ninguna de estas ideas encajaba en el vídeo. Las sombras no se mueven en círculos. Las nubes no permanecen rectangulares y los reflejos atmosféricos no se mantienen estables por tanto tiempo. A medida que los vídeos se difundían en línea, muchos comenzaron a señalar que la forma se parecía a descripciones de la Biblia. En el libro del Éxodo, Dios usó columnas en el cielo, una columna de nube de día y una columna de fuego de noche, para indicar dirección y movimiento. Isaías también menciona una columna erigida como señal. Las columnas giratorias en sí mismas no prueban nada, pero el momento y la forma llevaron a muchos a preguntarse si se trataba simplemente de un fenómeno meteorológico inusual. Algunos espectadores dijeron que los objetos parecían señales, como si el cielo estuviera señalando algo a lo que los humanos deberían prestar atención. Otros se sintieron incómodos al ver algo moverse con tanta perfección sin razón aparente. Sean lo que sean estas columnas, no funcionan como la naturaleza ni como la tecnología. Y si los objetos pueden girar en el cielo sin radar ni explicación científica, entonces el siguiente fenómeno, un gigantesco agujero espiral en las nubes, hace que estas preguntas sean aún más difíciles de ignorar. Estén atentos, porque lo que sucederá a continuación es aún más extraño. Poco después de la desaparición de los obeliscos giratorios, ocurrió otro extraño suceso, que muchos testigos describieron como aún más increíble. A primera hora de la tarde, los residentes de varias regiones del sur observaron un resplandor brillante formándose en lo alto de las nubes. Al principio, parecía la luz del sol penetrando el cielo, pero la forma no se desvaneció ni cambió como la luz normal. En cambio, comenzó a formar una espiral perfecta, nítida, simétrica y tan precisa que no se parecía a nada que la naturaleza normalmente produce. La espiral se expandió cada vez más hasta que su forma completa se extendió por una gran parte del cielo. Pero la parte más impactante fue el centro. El centro de la espiral no estaba oscuro. No estaba nublado. Era brillante, brillando suavemente como la luz que atraviesa el cielo. Como lo describió un testigo, para muchos de los que observaban, el brillo parecía diferente al de la luz del sol, más frío, más constante, casi como si viniera de más allá de las nubes en lugar de detrás de ellas. Las personas que estaban afuera dijeron haber sentido una leve vibración en el aire. No fuerte, no dramática, solo un zumbido suave, como algo que se abre. Los perros comenzaron a ladrar. Los pájaros callaron. Algunos residentes salieron pensando que había un motor o una máquina en marcha cerca, solo para encontrar a todo el vecindario inmóvil, con la mirada fija en la misma dirección. Los meteorólogos descartaron rápidamente tormentas o vórtices. Las nubes en espiral de las tormentas se acompañan de rotación o movimiento del viento, pero esta formación permaneció completamente inmóvil. El radar no detectó ningún movimiento inusual. No hubo ciclón, perturbación atmosférica ni cambio de temperatura que correspondiera a la forma visual. La espiral se asentaba en el cielo como un dibujo, tan equilibrada y nítida que incluso los expertos admitieron no haber visto nada igual. Un científico dijo, la naturaleza no crea líneas tan perfectas. Hay algo en esto que rompe las reglas habituales. La declaración desató un debate en línea y, en cuestión de horas, miles de personas comenzaron a comparar las imágenes con descripciones de las Escrituras. En Ezequiel 1:4, el profeta describe una nube brillante y arremolinada con fuego extendiéndose en su interior, algo que marca un momento de revelación. Y en Apocalipsis 4:1, Juan habla de una voz que llama hacia arriba mientras se abre una puerta en el cielo. La espiral no probaba nada, pero las similitudes eran difíciles de ignorar, una forma perfecta, un centro luminoso, una vibración silenciosa, una abertura. Mucha gente en línea comenzó a llamarla la puerta celestial de la espiral, diciendo que se parecía menos a un fenómeno meteorológico y más a una señal, algo colocado en el cielo para llamar la atención. Otros se sintieron inquietos, especialmente porque la espiral apareció tan pronto después de los pilares giratorios.
Dos fenómenos celestes diferentes, ambos sumamente inusuales, ocurriendo con pocos días de diferencia. Algunos lo llamaron magnífico, otros aterrador. Pero casi todos coincidieron en una cosa: no era normal. Y si una espiral luminosa puede surgir de la nada, lo que se descubrió posteriormente en las profundidades subterráneas solo profundizará el misterio. Antes de continuar, por favor, tómate un momento para dar un me gusta, comentar y suscribirte. Tu apoyo ayuda a que esta investigación llegue a más personas. Unos días después de que la espiral apareciera en el cielo, otro descubrimiento llegó de un lugar inesperado: las montañas de Cantal. Las fuertes lluvias habían provocado un pequeño deslizamiento de tierra en las laderas. Al desmoronarse la tierra, se reveló una estrecha abertura en la roca. Al principio, los excursionistas pensaron que se trataba de una fisura natural, pero al entrar, las paredes interiores eran lisas y esculpidas, casi como si alguien hubiera excavado un pequeño pasaje hacía mucho tiempo. El túnel no era profundo, solo unos pocos metros, pero al final había un objeto que inmediatamente llamó la atención: un antiguo cofre azul verdoso cubierto de polvo y antigüedad. El color se había desvanecido, pero la superficie aún conservaba un símbolo claro: una estrella de 5 puntas formada por docenas de remaches metálicos martillados, dispuestos en perfecta simetría. El cofre no se parecía en nada al diseño de las tribus locales ni a los primeros colonos. Su estilo era completamente ajeno. Cuando los exploradores abrieron la tapa, algo extraño ocurrió. El cofre emitió un sonido metálico sordo, casi como una campana ceremonial. No era fuerte, pero resonó por la pequeña habitación, deteniendo a todos en seco por un momento. El sonido no parecía aleatorio. Era deliberado, como parte de un ritual. Dentro del cofre había varios objetos envueltos en tela en descomposición. A medida que los abrían, cada uno planteaba nuevas preguntas. Primero, estaban las pequeñas, delicadas e intrincadas coronas hechas de un metal similar al estilo encontrado en el antiguo Levante, a miles de kilómetros de Francia. Luego estaban las jarras rituales, moldeadas y talladas de una manera que no pertenecía a ninguna cultura indígena local. Y debajo de ellas había una delgada barra de metal grabada con un patrón repetitivo. De nuevo, más consistente con los hallazgos arqueológicos de Oriente Medio que con cualquier cosa del suroeste. Los arqueólogos que examinaron las imágenes afirmaron que la artesanía era diferente a la de cualquier otra cultura asociada con la región. Los materiales, las marcas de las herramientas y el diseño del cofre sugerían un origen completamente diferente, nunca antes documentado en la historia francesa. El hecho de que tales objetos estuvieran enterrados dentro de una cámara sellada planteó aún más preguntas. ¿Quién los puso allí? ¿Hace cuánto tiempo y por qué? Para muchos, el cofre evocó inmediatamente pasajes bíblicos. En Jeremías 31, Dios habla de un objeto del pacto oculto hasta un tiempo futuro. Y en Apocalipsis 19, se describe al rey que regresa portando muchas coronas. El simbolismo es evidente: coronas, jarrones, un bastón ceremonial y un cofre en forma de estrella enterrado en las montañas, que aparecieron en una época en la que se observaban señales inusuales por toda la tierra. Algunos creen que podría tratarse de un antiguo conjunto ritual preservado con un propósito. Otros creen que es un mensaje de otra época, que resurge ahora por alguna razón. Sea cual sea la explicación, el momento de este descubrimiento, tan poco después del descubrimiento de los obeliscos y las puertas espirales, ha llevado a muchos a preguntarse si estos eventos están conectados. Y justo cuando se intenta explicar este misterioso cofre, aparece otra señal, esta vez desde el espacio. Manténganse al tanto. Mientras la gente aún discutía los descubrimientos en la Tierra y en el cielo, los científicos publicaron discretamente información sobre algo inusual que estaba sucediendo mucho más allá de la Tierra. Los astrónomos rastreaban un nuevo objeto interestelar denominado Atlas III. Pero a diferencia de otros objetos que entran en nuestro sistema solar, este se comportó de una manera que sorprendió incluso a los expertos. La mayoría de los cometas o asteroides giran, dan vueltas o liberan estelas de polvo visibles al desplazarse. Pero Atlas III no hizo nada de eso. Viajó en línea recta perfecta, atravesando el espacio sin tambalearse, girar ni dejar rastro. Los objetos espaciales casi nunca se mueven así a menos que algo controle su trayectoria. Incluso los cometas influenciados por la gravedad muestran algún tipo de curva o irregularidad. Pero este objeto mantuvo el mismo curso durante meses.
Su apariencia era aún más extraña. Cuando los telescopios, al capturar la luz solar reflejada en su superficie, la luz no se dispersó de forma normal. Produjo un brillo metálico, brillante pero extrañamente uniforme, como si la superficie fuera lisa y artificial en lugar de rocosa o irregular. Un investigador del CNES declaró, refleja la luz como el metal, pero no se comporta como algo artificial ni natural. El CNES también confirmó que, para finales de 2025, Atlas III pasará por detrás del Sol, lo que significa que la Tierra lo perderá de vista temporalmente. Los astrónomos admitieron que no podían predecir su trayectoria una vez que reapareciera. La mayoría de los objetos interestelares siguen una trayectoria curva cerca del Sol. Pero como Atlas III no se comporta como un cometa ni un asteroide, nadie puede afirmar con certeza qué dirección tomará. Los científicos aclararon que no se trata de basura espacial, un satélite averiado ni de ningún tipo conocido de asteroide. Su composición y movimiento simplemente no se corresponden con los catálogos existentes. Y aunque el CNES mantuvo la calma, muchos usuarios en línea se sintieron incómodos ante lo desconocido. El espacio siempre ha sido impredecible, pero momentos como este nos recuerdan lo poco que entendemos sobre lo que se mueve en él. Para algunos creyentes, la descripción del objeto evocaba un pasaje de Apocalipsis 8, que habla de una gran estrella que cae del cielo durante una época de convulsión global. No es que Atlas III sea esa estrella, pero las similitudes fueron suficientes para generar debate. Un objeto silencioso, no giratorio, con un brillo metálico, una trayectoria que no sigue el orden natural y que aparece en la misma estación que otras señales extrañas en la Tierra. Ya sea que Atlas III sea simplemente un viajero interestelar poco común o algo mucho más significativo, su cronología ha suscitado preguntas. ¿Por qué se mueve con tanta precisión? ¿Por qué no se comporta como nada que hayamos visto antes? ¿Y por qué sucede todo esto mientras ocurren eventos inusuales en Francia? Sean cuales sean las respuestas, una cosa es segura, el mundo está prestando atención. Antes de pasar a la siguiente señal importante, por favor, tómese un momento para darle a me gusta y suscribirse. Su apoyo ayuda a que esta investigación llegue a más personas que se preguntan qué significan realmente estos eventos. Mientras los científicos observaban el silencioso objeto interestelar, los habitantes del suroeste de Francia presenciaron algo igualmente extraño en tierra. En una tarde cálida y tranquila, dos enormes trombas marinas se formaron repentinamente sobre el Golfo de Vizcaya y se elevaron hacia el cielo exactamente al mismo tiempo. Al principio, los meteorólogos pensaron que era una coincidencia, pero en cuestión de minutos se hizo evidente que no se trataba de un fenómeno meteorológico normal. Los dos tornados comenzaron a moverse uno al lado del otro, manteniendo una línea perfectamente paralela al cruzar el agua. Normalmente, los tornados se atraen, se fusionan o se separan debido a la presión del viento y la rotación. Pero estos dos permanecieron a la misma distancia todo el tiempo, casi como si siguieran trayectorias invisibles. Incluso cuando el viento cambió de dirección, los tornados no se movieron. Se movieron con precisión, igualando la velocidad y la dirección del otro. La gente en la orilla observaba conmocionada. Algunos filmaron desde embarcaciones. Otros corrieron a terrenos más altos solo para tener una mejor vista. Un testigo dijo, era como si supieran exactamente a dónde iban. Otro comentó, eso no era natural. Era demasiado perfecto. Los meteorólogos revisaron rápidamente los datos en tiempo real. Esperaban encontrar caídas de presión o diferencias de temperatura que explicaran la formación sincronizada. Sin embargo, los registros mostraron lo contrario. El entorno no favorecía la formación de dos tornados al mismo tiempo, y mucho menos que se movieran de forma coordinada. No concuerda con nuestros modelos, dijo un meteorólogo. Hay algo más involucrado, pero no sabemos qué. Luego vino la parte que más desconcertó a la gente. A medida que los tornados se desplazaban por el Golfo, varios testigos informaron haber escuchado un sonido largo y profundo transportado por el viento, algo así como una bocina o trompeta resonando en el aire. Al principio, se pensó que era un barco, pero el sonido provenía de la dirección de los tornados, no de la costa. Los vídeos capturaron el extraño tono, que duró casi 20 segundos antes de desvanecerse. Al analizar las grabaciones, los expertos en audio descubrieron que la frecuencia no coincidía con las sirenas de niebla, los motores de los barcos, los aviones, la maquinaria industrial ni las vibraciones de la tormenta.
Era demasiado constante, demasiado suave y demasiado bajo para ser parte del ruido atmosférico natural. Un investigador comentó, suena artificial, pero no hay origen. Para muchos espectadores, el sonido les recordó un versículo muy conocido, Nahum 1:3, el Señor camina en el torbellino y la tormenta. En las Escrituras, los torbellinos suelen aparecer como señales de movimiento divino, advertencias, transiciones o momentos en que algo importante está a punto de cambiar. Las trombas marinas en el suroeste de Francia no demostraron nada por sí solas. Pero combinadas con la simetría precisa, la sincronización y el inquietante sonido similar a una trompeta, la gente comenzó a preguntarse si se trataba de algo más que el clima. Los tornados gemelos finalmente se disiparon, dejando atrás aguas tranquilas y una larga lista de preguntas sin respuesta. Pero el recuerdo permaneció. Dos fuerzas masivas moviéndose como una sola, moldeadas por patrones que no pertenecían a la naturaleza. Y mientras Francia hablaba de trompetas de viento en el suroeste, otro sonido resonó desde los cielos de Bresse, preocupando aún más a todos. Estén atentos. Los extraños sucesos que se desarrollaban por todo el país no cesaban. Justo cuando la gente creía haber visto suficientes señales inusuales, desde columnas giratorias en el cielo hasta nubes en espiral, llegó otro fenómeno. Esta vez, transmitido por el sonido, no por la vista. En la tranquilidad de la noche, los residentes de varios pueblos de Bresse comenzaron a oír algo que ninguno de ellos había experimentado antes, un sonido prolongado, parecido a una trompeta, proveniente del cielo. Los primeros informes llegaron alrededor de la medianoche. La gente salió a la calle tras oír un tono profundo y resonante que parecía viajar por el aire en línea recta. Algunos lo describieron como metálico. Otros dijeron que sonaba como el viento al pasar por un instrumento gigante. Fuera lo que fuese, el sonido duraba entre 15 y 40 segundos cada vez, desapareciendo durante unos minutos antes de regresar. El patrón se repitió varias veces a lo largo de la noche. Lo que hacía la situación aún más extraña era la tranquilidad general. El cielo estaba despejado, el viento estaba en calma, no había tormentas, ni relámpagos, ni nubes inusuales. Era el tipo de noche en la que se podía oír un coche a varias manzanas de distancia. Sin embargo, el sonido que llenaba el aire no tenía una fuente visible en ningún punto de las ciudades. Las autoridades locales revisaron todas las posibles explicaciones. Los aeropuertos informaron que no había aviones en la zona. Las plantas industriales y las fábricas no operaban a esas horas. Las líneas de tren estaban inactivas. Las sirenas de emergencia estaban en silencio. Incluso el estudio geológico confirmó que no hubo movimiento de tierra, temblor ni vibración subterránea que pudiera generar semejante ruido. Cuando los especialistas en audio examinaron las grabaciones telefónicas de los residentes, encontraron algo difícil de categorizar. El sonido tenía una frecuencia constante, estable de principio a fin. No cambiaba de tono como el viento. No vibraba como la maquinaria. No resonaba como las obras de construcción. Era suave, demasiado suave para algo natural o mecánico. Los expertos dijeron que la frecuencia no coincidía con la de motores de avión, turbinas, bocinas industriales ni cambios en la presión atmosférica. La señal no pertenecía a ningún sistema artificial conocido. Un testigo describió el sonido de una manera que se difundió rápidamente en línea, no sonaba como una máquina. Sonaba como una voz, pero no de este mundo. A muchos cristianos que escucharon o vieron las grabaciones les vino a la mente un versículo muy conocido, 1 Tesalonicenses 4:16, que menciona la trompeta de Dios que sonaba desde el cielo. Nadie afirmó que el sonido en Bresse fuera esa trompeta, pero el parecido fue tan sorprendente que la gente empezó a preguntarse si el mundo estaba entrando en una época en la que las señales inusuales se harían más comunes. Y el momento no hizo más que intensificar esa sensación. Estas trompetas del cielo llegaron justo después de la puerta en espiral, las columnas giratorias, el cofre de la coronación bajo la montaña, el objeto silencioso moviéndose por el espacio y los tornados gemelos que viajaban en perfecta sincronía. Un evento podría descartarse, dos podrían ser una coincidencia, pero una secuencia como esta, ocurriendo una tras otra, era mucho más difícil de ignorar. Ya sean estos sonidos un misterio natural o algo mucho más simbólico, han dejado la misma pregunta resonando por toda la región de Bresse: ¿por qué ahora? Y cuando todas estas extrañas señales se colocan una al lado de la otra, comienza a surgir un patrón más amplio.
Quédense con nosotros. La imagen final es aún más reveladora. Al considerar cada uno de estos eventos de forma aislada, es fácil descartarlos como inusuales pero sin relación, una anomalía meteorológica por aquí, un sonido nocturno por allá, un objeto extraño en el cielo, un descubrimiento arqueológico en las montañas. Pero al ponerlos en conjunto, comienza a surgir una imagen diferente. Por primera vez en muchos años, han aparecido múltiples señales en la Tierra, el mar, el cielo e incluso el espacio durante la misma estación, en el mismo país, y a menudo con solo días de diferencia. Es esta agrupación la que ha llevado a científicos, ciudadanos y creyentes a detenerse y reevaluar lo que sucede a su alrededor. Las escrituras han descrito desde hace mucho tiempo épocas en la historia en las que las señales no aparecieron al azar, sino siguiendo patrones. Jesús habló directamente sobre este concepto en Mateo 24. En el versículo 33, dijo, «Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que el Hijo del Hombre está cerca, a las puertas». No se trata de una sola señal, ni de un solo evento extraño, sino de una convergencia, múltiples indicadores que aparecen a la vez, lo que señala una época de transición en la historia de la humanidad. Lucas 21 se hace eco de esta idea con mayor aliento. El versículo 28 dice, «Cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense y alcen la cabeza, porque su redención está cerca». El énfasis no está en el miedo, sino en la conciencia, no en el pánico, sino en la preparación. La instrucción es clara. Cuando se aglomeren señales inusuales, preste atención. Y el patrón en Francia ahora mismo es difícil de ignorar. Una tormenta invernal se comporta como si fuera guiada, estructuras similares a obeliscos que giran en formación sobre la costa, una puerta en espiral que se abre entre las nubes, un cofre de coronación oculto bajo una montaña, un objeto silencioso que atraviesa el espacio con precisión de ingeniería. Tornados gemelos que se mueven como bailarines sincronizados y sonidos de trompetas que resuenan en el cielo nocturno. Nada de esto. Estos eventos por sí solos no prueban nada definitivamente. Pero juntos, hacen eco de un tema que se encuentra a lo largo de las Escrituras: el mundo natural reacciona ante grandes cambios. Romanos 8 y 22 dice que la creación gime anticipando la redención. Amós 3, 7 dice que el Señor permite señales antes de grandes convulsiones. Joel 2 describe maravillas en el cielo y en la tierra antes del día grande y terrible del Señor. Hechos 2 y 19 cita la misma profecía, afirmando que las señales celestiales marcarían el final de una era y el comienzo de otra. 1 Tesalonicenses 5 advierte que ocurrirá un cambio repentino en un mundo que cree que todo es normal. Hebreos 12, 26-27 habla de un tiempo en que el cielo y la tierra temblarán, señalando la llegada de algo nuevo. Los creyentes que leen estos pasajes hoy no pueden evitar notar cuán similar es el lenguaje a lo que estamos presenciando ahora: terremotos, gemidos, movimientos inusuales en los cielos y señales que aparecen en múltiples aspectos de la creación. Es importante destacar que las Escrituras también enseñan que, antes de las grandes transiciones espirituales, las señales no aparecen de forma aislada, sino en grupos. Durante el Éxodo, las señales llegaron en secuencia. Antes del nacimiento de Cristo, ocurrieron varias señales en un corto periodo. Y Jesús mismo advirtió que el fin de los tiempos reflejaría este mismo patrón: eventos que convergen, se intensifican y se aceleran. La pregunta, entonces, surge inevitablemente: si estas señales modernas no son aleatorias, ¿qué indican? Para muchos, la creciente sensación no es que el mundo se esté acabando, sino que el mundo está cambiando, entrando en una nueva etapa de la historia que las Escrituras han descrito durante siglos. Jesús usó la imagen de los dolores de parto, lentos al principio, luego más rápidos, luego imposibles de ignorar. Y las señales que aparecen por toda Francia reflejan esta aceleración. Un evento irrumpe antes de que otro tenga tiempo de desvanecerse. La pregunta final, entonces, es la misma que Jesús planteó a sus propios discípulos. Si estas cosas están sucediendo ahora, ¿en qué era estamos entrando? Y a un nivel más personal, ¿es esto un recordatorio de que Dios está más cerca de lo que creemos? ¿Un golpe en la puerta antes de que finalmente se abra? Solo el tiempo revelará la respuesta completa, pero el patrón habla por sí solo. La pregunta es, ¿estamos escuchando? Gracias por ver. No olviden suscribirse y estar atentos a nuestro próximo vídeo. Dejen un comentario y díganos qué piensan.
Un sonido como el de cientos de pequeños objetos golpeando contra el techo. Una mujer abrió su puerta y salió, luego retrocedió de inmediato en estado de shock. No era agua lo que caía, sino ranas. Una a una, luego docenas, luego miles de pequeñas ranas cayeron del cielo, rebotando en la acera mojada, cubriendo autos, porches y jardines. Algunas estaban vivas, saltando frenéticamente como si las hubieran dejado caer desde una gran altura. Otras yacían inmóviles, atraídas por una fuerza invisible que nadie entendía. Cuando los meteorólogos intervinieron, la situación se volvió aún más misteriosa. No había ninguna manga marina, ninguna tormenta, ninguna corriente poderosa capaz de succionar las ranas. El servicio meteorológico revisó el radar y declaró: la atmósfera está completamente despejada. No existe ningún fenómeno capaz de provocar una lluvia de ranas. Un experto exclamó: este fenómeno es científicamente imposible. Y es en este punto que mucha gente empieza a recordar la Biblia, porque en el libro del Éxodo, las ranas representan la plaga que Dios envió antes de salvar a su pueblo. Y en Apocalipsis 4 y 13, la imagen de las ranas regresa como señal de la revelación de las impurezas antes de la gran guerra final. A lo largo de la Biblia, las ranas no son meras criaturas. Son símbolos de advertencia, de la revelación de cosas ocultas, del juicio inminente de Dios. Y cuando una escena idéntica a la antigua catástrofe reaparece repentinamente en suelo francés, sin ninguna explicación científica, sin ningún fenómeno natural que la respalde, muchos creen que no es una coincidencia. Quizás sea la primera señal de una serie de advertencias que se propagan silenciosamente, indicando que Francia está entrando en un periodo del que la Biblia habla desde hace mucho tiempo. Todo ocurrió una mañana en Grenoble, cuando el cielo estaba inusualmente despejado. No había nubes densas ni niebla matutina, pero el silencio no duró hasta que un corredor madrugador levantó la vista y se detuvo. Sobre las delgadas nubes blancas, comenzó a aparecer una silueta gigantesca. Borrosa al principio, luego se fue definiendo gradualmente, como si alguien dibujara una ciudad en el cielo. Las altas torres, los tejados planos, los muros verticales no se movían, no se dejaban llevar por el viento. Permanecía inmóvil, suspendida en el aire, majestuosa como una ciudadela gigante. La gente de los alrededores vio la misma escena. Muchos filmaron, temblando y susurrando: no se mueve como las nubes. Se queda quieto. Nos mira desde arriba. El incidente duró exactamente 4 minutos. 4 minutos que parecieron 4 horas antes de que toda la estructura se fundiera con las nubes y desapareciera como si nunca hubiera existido. Los meteorólogos consideraron de inmediato la posibilidad de una fata morgana, un tipo de espejismo en el mar. Pero este efecto solo ocurre cerca del mar. La región no tiene océano, ni superficie reflectante, ni edificios que proyecten sombras, ni tecnología de iluminación lo suficientemente potente como para crear una estructura arquitectónica surrealista en las nubes. Cuando la ciencia no logró encontrar una respuesta, muchos recurrieron a la Biblia. Y allí encontraron algo extraordinario. En Apocalipsis 21, 2, el apóstol Juan escribe: vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Una ciudad en el cielo, no construida por humanos, no de este mundo, describe a la perfección el fenómeno de Grenoble. Y en Juan 14, 2, Jesús dice: voy allí a prepararles un lugar. Esto se entiende como la preparación de un lugar real en el reino real que se revelará a su regreso. Por esta razón, muchos creen que la imagen de la ciudad celestial en Grenoble no es una ilusión, sino una señal de Jerusalén, un presagio de lo que describe el libro del Apocalipsis, la ciudad santa que aparecerá cuando su tiempo se acerque. En las gargantas del Verdón, una tierra árida llena de ruinas antiguas, un grupo de topógrafos hizo un descubrimiento sorprendente. Mientras medían las vibraciones del suelo, encontraron un objeto duro que yacía a casi 1,5 metros de profundidad. Tras horas de excavación manual, desenterraron una vasija de metal y terracota. Su exterior estaba erosionado por el tiempo, pero su cuerpo permanecía extrañamente intacto. Al levantar la vasija del suelo, emitió un sonido bajo y tembloroso, como una trompeta apagada. No demasiado fuerte, pero suficiente para que el grupo permaneciera en silencio, mirándose perplejos. En el cuello de la vasija había una larga varilla de madera sellada horizontalmente, idéntica al estilo de sellado de las vasijas antiguas halladas en Oriente Próximo.
Al abrir la vasija, encontraron dos objetos en su interior, un pergamino carbonizado con extraños símbolos que no eran griegos, hebreos ni latinos, y un trozo de metal negro con una inusual cualidad magnética que parecía pertenecer a una aleación no presente en ninguna civilización francesa. La datación por carbono falló por completo. Los analizadores de composición no pudieron identificar el material. Un experto admitió sin rodeos: esta vasija no corresponde a ninguna cultura que conozcamos en este continente. Ante la falta de respuestas científicas, los teólogos comenzaron a interesarse. En Jeremías 32, 14, Dios dijo: guarda estos escritos sellados en vasos de barro, para que se conserven por mucho tiempo. Los vasos de sellado bíblicos no eran recipientes comunes. Se usaban para preservar las profecías del fin de los tiempos. No se trataba de una leyenda. Era una instrucción real que se tomaba en serio en la antigüedad. Así, cuando una auténtica vasija de sellado, al estilo del Antiguo Testamento, apareció repentinamente en suelo francés, muchos creyeron que era una señal de que el flujo de señales se desplazaba de este a oeste, anunciando un tiempo que la Biblia había predicho hacía tiempo. Un tiempo en el que todo lo oculto sería revelado. En el Rosellón, una región desértica de rocas rojas y sedimentos antiguos, un descubrimiento impactante acaparó la atención en Francia. Un grupo de geólogos, mientras estudiaba las capas rocosas, desenterró accidentalmente un hueso que sobresalía de un acantilado. Al principio, pensaron que se trataba simplemente de un hueso fosilizado de un animal, pero al excavar más a fondo, se dieron cuenta de lo increíble: un esqueleto humano gigante de casi 9 metros de largo, completamente incrustado en la roca antigua. El cráneo gigante medía casi 2 metros de altura, casi el tamaño de un adulto, con profundas cuencas oculares y grandes dientes cincelados. Bajo luz ultravioleta, el hueso brillaba con una luz tenue y misteriosa, como si los minerales de su interior no pertenecieran a ningún fósil conocido. Los científicos intentaron introducir el hueso en una máquina de datación por carbono, pero el dispositivo fallaba, se atascaba o se apagaba constantemente. Cuando intentaron analizar los minerales, los resultados mostraron que la mineralización no coincidía con ningún fósil conocido en Francia. Todos los estándares científicos fallaron. Pronto, la zona fue acordonada. Las fuerzas de seguridad erigieron barreras de acero y prohibieron el acceso a todos los civiles. Los miembros del equipo inicial del descubrimiento dejaron de actualizar abruptamente las redes sociales. Algunos incluso desaparecieron del contacto. Mientras las instituciones de investigación guardaban silencio, los círculos teológicos comenzaron a alzar la voz. En Génesis 6, 4, la Biblia afirma claramente: había gigantes en la tierra. Esto no es una metáfora. Las traducciones antiguas mencionan criaturas llamadas Nefilim, descendientes híbridos de los hijos de Dios y los humanos. Números 1 y 33 también relata cómo los israelitas los encontraron, grandes, monstruosos, que hacían que los humanos se sintieran tan pequeños como saltamontes. Muchos textos extrabíblicos, como el libro de Enoc, describen a estos gigantes como enterrados en el gran diluvio bajo miles de años de tierra y agua. Así, cuando un esqueleto gigante emergió del suelo en el Rosellón, muchos eruditos judíos y cristianos dijeron que era la señal de la que habían hablado los antiguos profetas, el momento en que la tierra comenzaría a devolver lo que se había tragado, cuando se revelarían tiempos ocultos, una señal del fin de los tiempos. Y si la tierra abriera la boca, la pregunta sería: ¿qué más estaba a punto de emerger? Cuando la ESA publicó las imágenes, los astrónomos entraron en estado de alarma. En las imágenes, un enorme objeto cilíndrico emergía de la oscuridad del espacio. Una superficie lisa y metálica, nada áspera como un meteorito, que reflejaba una luz fría y emitía un tenue resplandor por un extremo, como un motor en marcha. Los analistas estimaron su tamaño desde el de Manhattan hasta 1000 veces mayor, dependiendo del modelo utilizado para medir su distancia. Lo que más intrigó a los científicos fue su trayectoria. No giraba, no se desviaba, no se tambaleaba, sino que se movía en línea recta, como si alguien lo controlara. Cuando los datos se enviaron a los centros de investigación, la confusión aumentó. La composición del objeto era completamente errónea. No era un cometa. No tenía cola ni hielo. No era un asteroide. Su estructura metálica era demasiado homogénea. Inusualmente rico en níquel y casi carente de hierro, desafiaba todos los patrones naturales.
Tampoco se comportaba como ningún otro objeto espacial conocido. No giraba, no se desintegraba, no emitía calor, y su trayectoria era tan estable que los expertos lo describieron como sin una forma natural de producir este movimiento. Aún más aterrador, la fecha de aproximación más cercana era el 29 de octubre de 2025, y pasaría detrás del Sol, dejando a la mayoría de los equipos de observación de la Tierra completamente ciegos en el momento crucial. Esto significaba que la humanidad podría no saber qué estaba sucediendo hasta que fuera demasiado tarde. Mientras la ciencia estaba desconcertada, los teólogos recurrían al Apocalipsis. Apocalipsis 8 y 10 describe una gran estrella resplandeciente, como una antorcha, que cae del cielo. Su nombre es Ajenjo, una columna de luz, descendente y destructiva. Y Lucas 9 y 26 advierte que los poderes del cielo serán sacudidos, dejando a la gente asombrada por lo que está sucediendo en la tierra. Muchos eruditos bíblicos han llamado a Atlas III un precursor de Ajenjo, una señal celestial que precede al juicio mundial. No porque colisionará con la Tierra, sino porque su aparición desencadena una cadena de señales que la Biblia predijo con miles de años de anticipación. En un sentido profético, Atlas III es más que un simple objeto extraño que se acerca a la Tierra. Podría ser la advertencia final del cielo, indicando que la historia humana está entrando en una fase irreversible. En Dole, todo comenzó inesperadamente, en completa calma. Sin lluvia, sin tormenta, sin truenos. Pero entonces el suelo tembló levemente y un sonido profundo y metálico comenzó a resonar desde el cielo. No era un tren, ni una máquina, sino un sonido largo y resonante como una poderosa trompeta que sonara desde el cielo. Todo el vecindario se congeló cuando el sonido vibró a través de las ventanas, rebotó en las paredes y se extendió entre los árboles como una onda expansiva invisible. Un residente lo describió así: fue diferente a todo lo que había escuchado, como una trompeta metálica, pero proveniente de todas partes a la vez. Un vídeo de la escena se difundió rápidamente por las redes sociales, y la confusión creció a medida que el sonido se repetía varias veces durante la noche, con una duración de entre 15 y 40 segundos cada vez. Los expertos acudieron al lugar, pero el aire estaba completamente normal. Ninguna resonancia atmosférica podría producir un sonido tan potente. No hubo terremotos menores, ni actividad militar, ni aviones supersónicos en la zona. Las grabaciones se sometieron a análisis de frecuencia, y los resultados fueron aún más misteriosos. El rango de frecuencia del sonido no coincidía con ninguna fuente industrial o mecánica. Ningún dispositivo creado por el hombre podría haber producido un sonido tan resonante. Un acústico lo expresó sin rodeos: ese sonido no vino de la tierra. Vino del cielo, y no sabemos por qué. Para los estudiantes de la Biblia, esto es territorio familiar. En 1 Tesalonicenses 4 y 16, la Biblia afirma claramente que antes del regreso de Cristo, la trompeta de Dios sonará desde el cielo, sacudiendo el mundo. Y en Apocalipsis 8 a 11, se describen 7 trompetas como una serie final de advertencias, cada trompeta señalando una gran conmoción en el cielo, en la tierra y entre las naciones. En la tradición judeocristiana, el sonido de una trompeta del cielo siempre ha sido una señal de movimiento espiritual, juicio o intervención divina en la historia humana. Es por eso que muchos eruditos creen que la trompeta de Brese es más que un simple fenómeno sonoro misterioso. Es una señal de trompeta, una señal destinada a preceder a los principales eventos en la agenda profética. Una vibración en el cielo llamó a las personas a despertar a lo que estaba a punto de suceder. La tarde en Burdeos fue normal hasta que el cielo repentinamente adquirió un tono inusual de azul oscuro. La gente miró hacia arriba y vio algo nunca antes visto: un círculo negro perfecto suspendido en el cielo como un corte afilado en el aire. No era humo, ni una nube, no se estaba derritiendo ni disipando. Existía como un objeto real. Pero lo que silenció a la multitud no fue el círculo, sino una brillante cruz blanca que apareció en su centro, completamente inmóvil, como suspendida por una fuerza invisible. La luz de la cruz no era cegadora, sino tan nítida y pura que muchos cayeron de rodillas al instante. Algunos lloraron, otros alzaron las manos en oración, y otros simplemente se quedaron allí, con miedo y asombro. Los científicos se apresuraron a encontrar una respuesta, pero cuanto más buscaban, más perplejos estaban. El radar de la aviación civil mostró que el cielo estaba vacío. No había aviones, ni drones, ni señales de movimiento en la zona.
El Servicio Meteorológico Nacional revisó todos los datos e informó que ningún fenómeno atmosférico podría haber producido un círculo negro tan perfecto. Los analistas ópticos intentaron medir la luz de la cruz, y sus hallazgos fueron impactantes. El borde del círculo era demasiado nítido, demasiado uniforme, para ser vapor de agua o una nube. No mostraba signos de dispersión natural. En otras palabras, no era un fenómeno meteorológico. Y justo cuando la ciencia estaba en un callejón sin salida, la teología comenzó a hablar. En Mateo 12:30, Jesús dijo: «Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre». Una señal nunca vista por los humanos, una aparición premonitoria. Y en Apocalipsis 14:6, la Biblia describe a un ángel en el aire predicando el Evangelio eterno a todas las naciones, un espectáculo celestial que no pertenecía al mundo físico normal. Por esta razón, muchos eruditos se refieren al fenómeno de Burdeos como una señal del sello celestial. El círculo oscuro simboliza la separación, y la cruz luminosa recuerda que la luz y la oscuridad marcan sus límites. Y si los cielos de Francia muestran señales de demarcación espiritual, la gran pregunta no es cómo sucedió esto, sino por qué ahora. En todo el país, extraños sucesos han atraído la atención de creyentes y escépticos por igual. No por su magnitud, sino por su gran similitud con las advertencias de las Escrituras. Los informes de visiones inusuales en el cielo, temblores inesperados en la tierra y sonidos inexplicables que recorren el aire han llevado a muchos a mirar más allá de la ciencia y a preguntarse lo que hicieron los antiguos profetas: ¿qué sucede cuando el mundo natural comienza a actuar como si respondiera a algo mayor? Para quienes estudian la Biblia, la preocupación no son los eventos en sí, sino el patrón detrás de ellos. Jesús advirtió en Mateo 24 que antes de su regreso, una nación se levantará contra otra. Habrá escenas y señales aterradoras en los cielos, no aleatorias ni aisladas, sino ecos coordinados de un cronograma divino que avanza hacia su cumplimiento. Lucas 9:25 amplió la advertencia: habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra, angustia entre las naciones. Las Escrituras describen un mundo donde la creación misma comienza a temblar a medida que se acerca el día. Los profetas también hablaron de que la tierra revelará lo que una vez estuvo oculto. En Daniel 12:4, Dios ordena que ciertas cosas permanecerán selladas hasta el tiempo del fin, cuando el conocimiento aumentará. Esta idea de que misterios enterrados durante generaciones saldrían a la luz de repente coincide con la forma en que los descubrimientos inesperados de hoy parecen surgir de la nada, como si la tierra liberara lo que una vez retuvo. Pablo se hizo eco de esto en Romanos 8:22, explicando que la creación gime y se fatiga, esperando la revelación del plan final de Dios. Sin embargo, las palabras más sobrias provienen del propio Cristo. En Lucas 9:28, les dice a sus discípulos: cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense y levanten la cabeza, porque su redención está cerca. Observen, no cuándo terminarán, sino cuándo comenzarán. Señales tempranas, pequeños temblores, momentos inusuales. Su propósito es despertar, no aterrorizar. Para muchos creyentes, el significado es claro. Los eventos inusuales en Francia no son el clímax. Son los precursores. Las notas iniciales de una sinfonía profética largamente anunciada. No son una prueba de que el fin haya llegado, sino recordatorios de que el mundo se encamina hacia el tiempo para el cual las Escrituras nos han preparado. Y si las señales comienzan, entonces también se está emitiendo el llamado a vigilar, discernir y prepararse para el regreso de aquel que prometió regresar. ¿Qué dice la Biblia sobre los últimos días? Durante siglos, la gente se ha preguntado cómo reconocer los últimos días, el periodo final antes de que Dios intervenga para poner fin al sistema mundial actual. En lugar de dejar a la humanidad en la confusión, la Biblia ofrece un conjunto claro de señales, eventos, condiciones mundiales y actitudes humanas que aparecerían juntas e identificarían a la humanidad como habiendo entrado en el capítulo final de la historia. Estas no son predicciones vagas, sino indicadores detallados que se encuentran tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La discusión comienza con los propios discípulos de Jesús. En Mateo 24:3, le preguntaron directamente: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús respondió con una serie de profecías que describían cómo sería el mundo poco antes de su regreso. Habló de guerras, escasez de alimentos, terremotos, epidemias, decadencia moral e indiferencia espiritual. Estas señales no aparecerían de forma aislada.
Más bien, se unirían en un único patrón profético, marcando la conclusión del sistema de cosas, conflicto y guerra globales. Jesús advirtió en Mateo 24, 7 que se levantaría nación contra nación y reino contra reino. Estas palabras no describen conflictos a pequeña escala, sino guerras mundiales que involucran a múltiples naciones, algo que nuestro mundo ha experimentado, particularmente desde el siglo XX. Apocalipsis 6, 4 representa simbólicamente a un jinete sobre un caballo rojo ardiente que arrebata la paz de la tierra, lo que corresponde a la escala de la guerra que Jesús predijo. Hambruna y escasez de alimentos. También en Mateo 24, 7, Jesús añadió que habría escasez de alimentos. Apocalipsis 6, 5-6 describe a otro jinete cuya aparición simboliza la hambruna global, la inestabilidad económica y el aumento de los precios. Estas condiciones se están presentando hoy en día en muchas áreas, a medida que la población aumenta y los recursos disminuyen. Grandes terremotos. Jesús predijo además terremotos en varios lugares. Mateo 24, 7, Lucas 9 y 11. Los terremotos han existido a lo largo de la historia. Pero Jesús describió un patrón de desastres sísmicos importantes, frecuentes y generalizados que intensificarían el sufrimiento en todo el mundo. Enfermedades y plagas. Lucas 9 y 11 agrega otro detalle que a menudo se pasa por alto. Terribles enfermedades, epidemias y pandemias globales desempeñarían un papel importante en el panorama de los últimos tiempos. Las últimas décadas han visto epidemias que encajan con la descripción de Jesús en términos de escala y alcance. Aumento del crimen y la anarquía. El crimen no es nada nuevo, pero en Mateo 12 y 12, Jesús dijo que la maldad aumentaría. Pablo hizo eco de esto en 2 Timoteo 3, 1-4, donde describió el colapso moral de la sociedad. Las personas se vuelven ingratas, desleales, feroces, calumniadoras, sin autocontrol y amando los placeres más que a Dios. Este deterioro en el comportamiento humano definiría los últimos días más que cualquier catástrofe aislada. Daños a la tierra. Apocalipsis 11 y 18 contiene una profecía sorprendente: la humanidad destruiría la tierra. Esto incluye no solo la violencia y la guerra, sino también el daño ambiental, la contaminación, la destrucción de los recursos naturales y la explotación imprudente del planeta. Colapso de la familia. En 2 Timoteo 3, 2-3, Pablo advierte que muchos carecerían de afecto natural y que los hijos serían desobedientes a sus padres. La unidad familiar, una vez el fundamento de la sociedad, se erosionaría dramáticamente. Disminución del amor por Dios. Jesús predijo que el amor de la mayoría se enfriaría. Mateo 12 y 12. La apatía espiritual se generalizaría. Aunque las personas aún pueden reclamar una identidad religiosa, 2 Timoteo 3, 5 dice que tendrían una forma de piedad, pero negarían su poder. En otras palabras, una religión externa sin obediencia sincera a Dios. Mayor comprensión de la profecía. Curiosamente, la Biblia también dice que durante los últimos días, muchos obtendrían una mayor comprensión de las Escrituras. Daniel 12, 4 predijo que en el tiempo del fin, el conocimiento, especialmente la visión espiritual, aumentaría. Los misterios, una vez sellados, se aclararían a medida que se desarrollaran los acontecimientos proféticos. Una proclamación mundial. Jesús dio otra señal poderosa. Esta buena noticia del reino se predicará por toda la tierra habitada. Mateo 12 y 14.